Nos dio el entrevistado, cortamos ahí la nota a la mitad, pero para abordar otro tema, seguimos hablando con el doctor Pedro Goldenberg, presidente del Comité del Radicalismo Local, y decíamos, desde el principio, estamos pensando en esto de volver a la vida política activa de Pehuajó, y vemos un contexto bastante controvertido, bastante complicado, y se refleja mucho en las sesiones del Consejo Deliberante. De hecho, anoche se realizó la segunda sesión y hoy por hoy cualquier cuestión de la que se quiera hablar es política partidaria y es un blanco o negro en el que en un sector está el Frente para la Victoria y en el otro sector está Cambiemos. En una especie de medio están el resto de los bloques, pero si uno a poco andar y a poco hablar con el común de la gente que entiende y que le interesa la política, es todo más o menos así. ¿Lo ves de esta manera? ¿Está todo demasiado politizado? ¿Crees que es complejo o será cada vez más complejo llegar a esta elección? Creo que te lo expliqué hace un tiempo y cuando yo me reporteaste porque yo volví a la política. Y mirá lo que son las cosas. Está bien que me lo vuelvas a preguntar. De otra manera me lo decís ahora, reflejando la realidad. El motivo principal por el cual decidí volver a la política es porque, y esto que se entienda bien, yo en mi vida, mi esposa y yo, estamos hechos entre comillas en el sentido que uno ya transcurrió más de la mitad de la vida y sabemos que mal o bien vamos a terminar cuando Dios disponga nuestras existencias, pero entendemos que Dios mediante grandes sobresaltos no vamos a tener, pero tuvimos preocupaciones desde las condiciones que había creado el anterior gobierno por persecuciones y demás que sufrimos, que va más allá de lo ideológico, que a uno lo agravien permanentemente, que se metan con su trabajo, que le manden la FIP, es decir, era un régimen. Pido disculpas por la palabra tan fuerte, que uno no pensó que iba a vivir en el país creado por Sarmiento, por Alberdi, por tantos próceres que hicieron de esta república el lugar de libertad y de donde vinieron nuestros abuelos y bisabuelos a este lugar que la libertad primaba. Cuando uno en pleno gobierno kirchnerista vio hacia dónde se dirigía la república, que estaba en riesgo la república misma, nos entramos a preocupar. Y uno que tiene hijos, hijas en mi caso, 4, llegué a pensar en irme del país. Esto no lo voy a ocultar, es la realidad. Era una de las opciones que barajábamos en casa, no se podía seguir viviendo así. Uno tenía ya hasta el delirio que podían llegar a tirar cualquier cosa por arriba de un tapial o un atentado, porque hay gente realmente que no tenía límites. Entonces llegó un momento que uno dijo, estoy cómodo en cierta manera, pero esto no es lo que quiero dejar a mi descendencia. Debo comprometerme. Y el principal déficit que dejó el gobierno que se fue la famosa grieta. Que esto no es un invento, lo sabemos todos, lo sabemos en cada familia, en cada peña, en cada mesa que nos sentamos. Yo debo decir que frecuento peñas o grupos sociales o clubes donde el tema político está vedado, no con algunos sectores, porque debo decir que tengo grandes amigos del peronismo renovador que comparto la mesa de café, de cerveza para ser honesto, los viernes por la tarde, y hablamos de política, de Perón, de Balbín, de tantas cosas, y nos enriquecemos intercambiando opiniones y con un gran respeto. Pero hay otro sector que hizo del ellos y nosotros su bandera. Y es ahí donde entró en debacle la normal convivencia que se merece un sistema republicano. Y esto lo avisoro ahora. Por eso permanentemente en mis alocuciones en el comité, tanto a los concejales como a la mesa del partido y a todos los afiliados que por suerte están con muchas ganas de participar y como las reuniones son abiertas van, sin voto pero con voz, y les digo, muchachos, lo que hay que combatir entre comillas es precisamente la grieta. Escuchemos a aquellos que creyeron en el proyecto anterior, que se vieron defraudados,
que han dejado el fanatismo de lado porque la realidad le ha demostrado que ellos siguieron tan pobres o más pobres de como estaban, y sus dirigentes más ricos y mucho más ricos de como estaban, gente que entró con un Renault 12 y hoy tiene 58 estancias, está bien, está presa, pero gente que andaba con una ametralladora y con bolsos con millones de dólares, todo eso la gente la empieza a ver el soberano. Pero esa gente está huérfana. Por supuesto que quedan bolsones de fanatismo que si no lo haces desde un fascismo populista, crear esos cuadros, es imposible que te sigan. Y mucha gente asalariada en ese fanatismo. Y fíjate, si vos te pones a pensar a quién vos reporteás, lo hago chiquito acá en Pehuajó, no hay ningún fanático que no cobre algo o perciba algo de ese proyecto que ya no fue, y por suerte entiendo que la mayoría del pueblo argentino no lo va a permitir que vuelva. Y en esto quiero ser claro, no hablo de peronismo, que me merece todo el respeto como fuerza política, hablo de kirchnerismo, que es otra cosa, que se sirvió del peronismo y que inclusive sus dirigentes jamás lo nombraban al general Perón. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Hay que achicar la grieta, aislar a esos bolsones mercenarios que siguen destilando odio por conveniencia económica, y el resto de los mortales, de los argentinos, de los pehuajenses, sentarnos en mesa a buscar políticas de estados en común. Las inundaciones, el ferrocarril, que insisto con el ferrocarril, que si logramos traerlo le va a cambiar la cara totalmente a nuestra zona. El ferrocarril a la vieja usanza, aquel que usaban los abuelos nuestros, con un servicio día a día a Buenos Aires, que pueda llevar cereal y que pueda traer mercaderías y que tenga un servicio rápido y eficiente, que, bueno, la ruta 5, hacerla como corresponde autopista, que por suerte el proyecto ya está, el agua corriente, esas cuatro patas de una mesa, y ponernos de acuerdo los pehuajenses, obviando aquellos que nos quieren llevar al barro, de nosotros, ellos, que en vez de discutir ideas, propuestas, agarran y se meten con la vida privada o profesional de las personas, pero que la de ellos no se puede ni mirar porque parece que salieron de un repollo. Y si uno mira 10 años atrás Pehuajó y uno mira la realidad de muchos de los que hoy son dirigentes, va a decir, bueno, hay que respetarlo, lo eligió el pueblo, pero muchachos, no embromen, tienen su vida pasada. Pero sería lamentable caer en esa discusión para Pehuajó. Tenemos que discutir, y más que discutir, acordar políticas de Estado pehuajense. Y por eso yo siempre digo que sueño, yo soy un soñador. Con mis 50 años sigo soñando. Si uno no pierde los sueños, pierde el sentido a la vida, no solamente en política, en mi vida familiar, mi vida privada, en mi vida profesional, en mi vida deportiva. Uno sueña. Y yo sueño con ser intendente, y un viernes a la tarde, y lo vengo diciendo, invitar a los referentes de todas las fuerzas políticas de Pehuajó a tomar mate, o por qué no a la noche a comer un asado en la municipalidad o en un quincho, y ver qué hacemos con los problemas de todo Pehuajó, y después ir a decirle a nuestros concejales, muchachos, pónganse de acuerdo en lo mínimo necesario. No puede ser lo que está pasando hoy día, que todo es pelea, absolutamente todo es pelea, y no hay consenso para nada, como si los pehuajenses no tuviéramos necesidades que nos unen. Pehuajó se está inundando, aún no, pero está bien la alerta del intendente, muy bien, lo aplaudo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo solucionamos? Ahora se sabe que no se va a hacer el canal aliviador de la Picasa, lo que hace, nos da una pizca de tranquilidad. Pero tenemos que buscarle soluciones y ver. Yo ayer fui a Trenquelauquen, donde arranca el canal República Italia, Jaureche, Mercante, como lo quieran llamar, ahí Las Tunas, prácticamente al lado del acceso a Beruti, está desbordado. Yo que llegué a ver lanchones de pesca enormes en época de inundación, con 2 o 3 metros de agua, te digo que no falta mucho para lo que sea esa cota a esa altura del principio. Suelo ir hacia el norte del partido de Pehuajó porque me gusta ir al campo y demás, y cuando cruzo el canal ahí rumbo a Abel, el canal va hasta la pipa, como decíamos nosotros en el barrio. Entonces es preocupante. Pero en vez de pelear, porque esto es una cuestión, un fenómeno meteorológico, juntémonos todos, vamos a hablar con la provincia, pero también reconozcamos lo que no se hizo antes, porque parece que los problemas surgen ahora, con el agua corriente lo mismo, con tantas cuestiones, y yo no pretendo analizar para atrás. El agua corriente se gastaron 120 millones de pesos en un acueducto que no existe. No es que hace agua,
no existe. Entonces, si no empezamos a mirar para adelante, a dejar de lado a estos mercenarios del odio, que si uno les saca, que lo piensen ellos mismos, que seguramente me están escuchando, si no tuvieran esa asignación económica, ¿estarían dispuestos a inmolarse como lo hacen hoy día? Si tuvieran una fuente genuina de trabajo como lo hace la mayoría del pueblo pehuajense, ¿estarían dispuestos a inmolarse por un relato que no tiene sustento en la realidad? Estoy seguro que no, son gente sensata, inteligente. Entonces, busquemos los problemas de Pehuajó y busquemos soluciones, y dejemos lo partidario, las discusiones de si uno se fue en una cañonera, si el otro se fue en helicóptero, tantas cosas que seguramente todos los partidos mayoritarios tienen para rever en su historia, para las charlas de café, y si queremos hacer un discurso rimbombante cuando viene algún acontecimiento que hay que recordar, hagámoslo también, pero trabajemos en serio por Pehuajó. Si no, muchachos, las generaciones que empiezan a aparecer y que nos están viendo y que vienen mucho más preparadas que lo que fuimos nosotros, se empiezan a dar cuenta que somos figuras de paso y que no dejamos nada a nuestro paso, y uno tiene que dejar, además de la foto en los cuadros de honor, tiene que dejar materialidad hecha, y no pasa solamente por cemento o por lo que fuera, pasa por pregonar la unidad y libertad. Son los dos parámetros para crecer como comunidad, como sociedad. Si no trabajamos sobre esas dos cuestiones, libertad, respeto hacia lo demás, no tenemos futuro como comunidad. Vamos a seguir siendo lo que somos, que estamos trabajando sobre cuestiones que aparecen y no nos hemos preparado para eso. Y hay que prepararse, todas las fuerzas políticas. De hecho, con este tema del INCAP, vas a ver que vamos a invitar a todas las fuerzas políticas, absolutamente a todas, también al Frente para la Victoria, porque queremos, y lo vamos a sacar del comité, queremos que sirva para todos los dirigentes de futuro y que por lo menos tengamos un lugar de encuentro desde la preparación hacia dónde vamos, porque es el Estado el que lo viene a dar. Y qué mejor que compartirlo con todos los pehuajenses, porque ni el kirchnerismo fue para siempre, aunque lo pretendían, ni Cambiemos va a ser para siempre, ni el radicalismo va a ser para siempre. Esto es un sistema democrático que nos vamos a ir alternando, y tenemos que ser lo suficientemente generosos de ayudarnos entre todos, porque en definitiva, si a un gobierno le va bien, nos va bien a todos los representados, y ojalá que acierte cada gobierno que está, en este caso Zurro, que ha tenido grandes aciertos, y también creo que lo que más le erra es en dividir a la población y en el agravio. Y vos vas a ver que cuando, por respuesta a lo que yo digo ahora, lo que va a venir es agravio, no una propuesta superadora a lo que yo digo. Y ahí no vamos para adelante, vamos para atrás de vuelta, como sociedad y como grupos que pretendemos ser organizados. Pedro, te saco de la función de partidario, lo hacemos siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con vos o de tenerte en el estudio, y te llevo a tu función particular, a tu función de abogado, y un poco más atrás, a tu función de concejal y de denunciante en una de las causas más largas, creo, para los pehuajenses, y de la que tanto se ha hablado. Ayer, en el transcurso de la mañana, se conoció la información de que en el marco de la causa de la Dolomita, una vez más el intendente municipal, a través de su abogado, presentó un nuevo recurso para poder frenar este juicio en una causa de la que dice ser inocente. ¿Esto es así? ¿Tenías esta información? Sí, antes te hago una acotación, y que lo adelanté antes. Fue el mayor de mis males. No solamente llegaron los amigos de la FIP 2 veces en mi estudio, sino que me echaron como apoderado del Banco Provincia por haber sido concejal y por haber denunciado, siempre lo recuerdo, un hecho de corrupción que fue acreditado ya en la justicia, y que tenía la obligación como concejal de ir a la justicia. Y lo peor de todo es que en ese momento lo invité a quien era concejal también, Pablo Zurro, para que hiciera la denuncia. Y sí, insisto, la denuncia originaria, hay 10 firmantes y 2 tachados con liquid paper porque no había tiempo material de volver a imprimir, y los tachados con liquid paper era el doctor Santiago Zaratiegui, que era presidente del consejo por entonces, y Pablo Zurro, que está en el diario Noticias, que él dijo que iba a denunciar al otro día, porque fuimos los 4 concejales radicales y los 4 del vecinalismo, lo que, sin nombrar a nadie, dijimos que había irregularidades respecto de esas 2 cuentas, que era acceso a los barrios y pavimentación. No me acuerdo ahora bien los nombres de las cuentas en la administración de la municipalidad. Pero bueno, la cuestión es que
eso me costó sangre, sudor y lágrimas, porque he sido perseguido, me han investigado hasta mi vida privada, y eso duele porque lo único que hice fue honrar mi cargo de concejal, y aclaro que si hoy fuera concejal y el gobierno fuera de Cambiemos o Radical y encontrara lo mismo, también lo iría a denunciar. Es innato en mí, no se trata de... es honrar la función, si no me quedo en casa. Y es cierto, y ahí encuentro un error, que me permito aclararlo. Cada que uno escucha al intendente, que aclaro no es lo que más me gusta, porque en vez de escuchar a un estadista, alguien que habla con mesura y demás, por momento, bueno, no voy a hacer calificaciones personales, pero por momento me preocupa por su propia salud. Dice que no ve la hora de ir ante los jueces a decir su verdad. Hace 10 años que tiene la oportunidad histórica de ir a decir su verdad. Y su abogado, que insisto, con una excelencia técnica profesional, que como abogado no puedo más que reconocerla, cada vez va más arriba, y ahora llegó a la Corte de la Nación. Por eso le han notificado al intendente Zurro a través de la Cámara de Apelaciones en lo penal, por lo que estuve viendo ayer. Honestamente yo no sigo la causa, sé más o menos dónde está, y por una cuestión que conozco del derecho penal y procesal penal, uno sabe. Le mandaron a notificar que ya la Corte había confirmado el fallo, y ahora iría, creo, a la Corte de la Nación. Sé que es un recurso extraordinario, y creo que es a la Corte de la Nación, que sería la última instancia que tiene. Pero, insisto, o el abogado no lo escucha al intendente, o el intendente no le dice que pare. Porque si no, de lo dicho por el intendente que quiere hablar ante los jueces, y el abogado que sigue ganando tiempo, lo cual, insisto, como abogado soy muy respetuoso, no me termina de cerrar el discurso, o por lo menos en la realidad no se condice con los hechos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad. En este caso, creo no equivocarme cuando en la última nota anticipabas que esta era la última instancia que le quedaba, pero que además tenía un costo importante que debía asumir el intendente para poder llegar a presentar este reclamo o este último intento de freno del juicio. ¿Esto es así? Mirá, yo he llegado a la Corte de la Nación en contadas oportunidades, y para llegar a la Corte de la Nación se debe pagar una cantidad de ius, no me acuerdo si eran 70 o 50, pero hoy un ius está en 400 pesos, 360 pesos. Yo entiendo que hoy no deben ser menos, no me acuerdo la cantidad de ius que había que pagar, honestamente, pero sí, es una suma importante que hay que depositar en concepto de garantía para llegar a la Corte. Bueno, seguramente podrá, yo ya no me meto en el tema de los ingresos del funcionario público, porque tiene todo el derecho como ciudadano a ir hasta donde va. Lo que no le entiendo es sus dichos políticos que no se condicen con su realidad. A eso iba, más allá de que pueda o no pueda pagarlo, si está tan convencido de su inocencia, es extraño que hasta pague para frenar un juicio en el que tranquilamente ya se podría haber dirimido esta cuestión. Sí, porque lo que se está discutiendo, para ser muy exquisito técnico, es la insusistencia de la acción penal. En términos más genéricos, para que la gente entienda, es la prescripción. Claro. Lo que sucede es que hay posiciones, yo también he hecho ese planteo con algunos defendidos míos, lo aclaro, que no tiene nada que ver con política, pero tiene que ver como si pasado cierto tiempo una persona tiene que seguir sometida a proceso, porque la Declaración de los Derechos del Hombre, a la cual ha adherido Argentina por ley, e inclusive tiene basamento constitucional, dice que uno no puede estar toda la vida perseguido por el Estado si habría cometido un delito, si el Estado no se apuró. De ahí están las prescripciones. Eso se contrapone, y lo digo objetivamente, con lo que es ser funcionario público, que es imprescriptible las causas. Entonces, ese es el quid de la cuestión. Eso es lo que se está discutiendo en el recurso que lleva la defensa del intendente Zurro hacia arriba. Bien. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por toda la información y por la visita a la radio. No, gracias a ustedes, y parece que el tiempo es tirano, porque el tiempo pasa volando cuando uno está a gusto. Así que les agradezco a ustedes dos, a Soledad y a Andrea, y siempre las insto a que sigan haciendo ese periodismo independiente, que sigo creyendo que más allá del convencimiento que cada uno tiene en su ideología, le hace muy bien a la República preguntar y repreguntar y escarbar en el alma de todos, más allá que uno se condiga o no ideológicamente con el entrevistador. Así que les aliento a que sigan siendo como son.